Bienvenido a una exploración multifacética que abarca la historia, la interpretación bíblica y la narrativa contemporánea de los afroamericanos. En este vídeo, recorremos las teorías de académicos como Thomas Theroux, James Eder y George Jones, quienes proponen conexiones entre las tribus perdidas de Israel y los pueblos indígenas de América. Entrelazamos estas teorías con los pasajes bíblicos de Deuteronomio 28 y Levítico 26, arrojando luz sobre las narrativas que han dado forma a las creencias de muchos afroamericanos con respecto a su identidad ancestral. Desde las complejidades de las conjeturas históricas hasta las experiencias actuales de los afroamericanos, navegamos por un paisaje donde convergen la fe, la historia y la identidad personal. Únase a nosotros mientras desentrañamos las capas de pensamiento, desafiamos las ideas preconcebidas y consideramos las implicaciones de estas teorías en la comprensión de las propias raíces y la búsqueda del empoderamiento. Este es un vídeo que lo invita a reflexionar, cuestionar y profundizar en el intrincado tapiz de la ascendencia negra, tejiendo hilos del pasado y el presente, y la búsqueda duradera de la verdad y la identidad. Thomas Theroux murió hacia 1669. Fue ministro y predicador puritano en King's Lynn, Norfolk, Inglaterra. Tiene la distinción de ser el primer autor inglés en afirmar en 1650 que los indios americanos eran descendientes de las 10 tribus perdidas de los antiguos israelitas bíblicos. Esta teoría, que se originó a principios del siglo XVI, experimentó un resurgimiento en popularidad durante la temprana colonización inglesa de América del Norte, en el siglo XVII. Hoy en día, los defensores de esta teoría afirman ser las únicas personas identificables por las maldiciones del capítulo 26 de Levítico y el capítulo 28 de Deuteronomio dentro de las Sagradas Escrituras. Y se cree que son estas maldiciones las que identifican a las tribus perdidas de Israel. En el contexto cultural y lingüístico inglés, el Tratado de Theroux, Judíos en América o Probabilidades de que los estadounidenses sean de esa raza, publicado en 1650 con el apoyo de John Drury, un ministro calvinista escocés e intelectual del movimiento civil inglés. Período de guerra. Hizo esfuerzos por reunir las alas calvinista y luterana del protestantismo, con la esperanza de tener éxito cuando se mudó a Kassel en 1661, pero no lo logró. También fue predicador, panfletista y escritor. Se considera que John Drury es la expresión inaugural de la teoría del judío indio. Más tarde, esta teoría ejercería una influencia duradera en la historia religiosa y cultural tanto de Inglaterra como de Estados Unidos, en diversas formas. Theroux mantuvo comunicación con el misionero puritano John Eliot, un misionero puritano de los indios americanos, a quien algunos llamaban el apóstol de los indios, y fundador de la escuela latina Raxbury en la colonia de la Bahía de Massachusetts en 1645. En 1660 completó la enorme tarea de traducir la Biblia india de Eliot al idioma indio de Massachusetts, produciendo más de 2000 copias completas. Eliot había emigrado de Inglaterra a la colonia de la Bahía de Massachusetts en 1631. Alineada con el objetivo puritano de convertir a los nativos americanos al cristianismo, una estrategia ideada por los colonos puritanos fue considerar a los indios como descendientes de los antiguos israelitas, a través del cristianismo mesiánico/milenarista. Mito de las 10 tribus perdidas. Enmarcar a los indios en este contexto religioso pretendía hacerlos más aceptables para los colonos puritanos, y el libro de Theroux, publicado inicialmente en Londres en 1650, cumplió este propósito. En 1660, el libro se reimprimió en Londres con un título ligeramente modificado. Judíos en América, o probabilidades de que esos indios sean judaicos, hechos más probables por algunas conjeturas adicionales a las anteriores. Ambas ediciones del libro incluyeron una introducción de John Drury e incluyeron la traducción de Drury del relato de Menasse ben Israel, que relata la historia que escuchó en Ámsterdam en 1644, de un viajero sudamericano, Antonio de Montecinos. Menases alcanzó eminencia no solo como rabino y autor,
sino también como impresor. Estableció la primera imprenta hebrea en Holanda. Una de sus primeras obras, El Conciliador, publicada en 1632, ganó reputación inmediata, fue un intento de reconciliar aparentes discrepancias en varias partes de la Biblia hebrea. Montecinos informó sobre encuentros con personas en la parte norte de la cordillera de los Andes, la actual Colombia, que parecían seguir los ritos y costumbres religiosos israelitas. Esta publicación en Londres en 1650 jugó un papel fundamental al impulsar a Menasse ben Israel a publicar su reconocida obra, Spes Israels, en latín y español en Ámsterdam ese mismo año. La versión inglesa de la obra de Menasse, titulada La Esperanza de Israel, probablemente traducida por John Dury, se publicó por primera vez en Londres en 1652. Sir James L. Strange refutó la tesis del libro de Torowooth en 1651, con su obra Los estadounidenses no son judíos, o las improbabilidades de que los estadounidenses sean de esa raza. Sin embargo, la tesis de Torowooth perduró e influyó significativamente en la historiografía estadounidense posterior, como se evidencia en el trabajo de finales del siglo XVIII del historiador indio James Eder, un juez, sargento y miembro del Parlamento nacido en Irlanda, que pasó su carrera en Londres. Un nativo del condado de Antrim, Irlanda, que fue a América del Norte y se convirtió en comerciante con los nativos americanos de los bosques del sureste. En 1775, respondiendo al estímulo de amigos cercanos como Sir William Johnson, primer baronet, el coronel George Craggan, George Galphin y Lachlan M. C. Gillibrand, James Eder organizó sus notas en un libro. A pesar de enfrentar desafíos, como los celos, el secretismo y la reserva de los indios, Eder se propuso disipar las nociones superficiales sobre su civilización. El trabajo resultante, titulado La historia de los indios americanos, contiene un relato de su origen, idioma, costumbres y otros detalles como el color cobre de los indios o el color de la piel de arcilla roja, suficientes para convertirlo en un libro completo. Sistema Indio, con un nuevo mapa del país, buscaba proporcionar una comprensión integral de la cultura nativa americana. Se reconoció la contribución de Eder a iluminar las relaciones entre indios y comerciantes ingleses, lo que dio lugar a una traducción al alemán en Breslau en 1782. Sin embargo, una parte notable del trabajo de Eder se centró en la hipótesis de que los indios americanos descendían de las 10 tribus perdidas de Israel, una teoría propuesta inicialmente por Thomas Torowooth en inglés en 1650. Esta idea encontró apoyo en los escritos de Roger Williams y Jonathan Edwards, y más tarde fue defendida por Elias Boudinot, Star in the West, en 1816, y Edward King, vizconde de Kingsborough. Eder destacó similitudes entre judíos e indios, como divisiones tribales, adoración de un gran espíritu, Jehová, nociones teocráticas, prácticas de abluciones e inmundicia, ciudades de refugio y costumbres relacionadas con el divorcio y la crianza de descendencia a un hermano fallecido. La influencia de esta teoría en las observaciones de Eder llevó a Boulny a criticar todo el libro en su Tableau du Climat du Sol de Setat-Sunis. La última parte del libro profundiza en un relato de naciones nativas americanas específicas, incluidas las naciones Catawba, Cherokee, Muscogee, Choctaw y Chickasaw. Lord Kingsborough reimprimió toda la primera parte de la obra de Eder en el 8º volumen de sus elaboradas Antigüedades Mexicanas, completándola con notas e ilustraciones de obras inéditas de autores franceses y españoles. Estas adiciones tenían como objetivo proporcionar evidencia concluyente de la precisión de Eder en los detalles más mínimos. El mapa de Eder de las naciones indias americanas se reprodujo parcialmente en History of America de Windsor. El libro Una historia original de la antigua América, de George Jones, publicado en 1843, presenta una perspectiva única de la historia de la antigua América. El autor construye su narrativa sobre los restos de la antigüedad, explorando la idea de la identidad de los habitantes nativos americanos con el pueblo de Tiro e Israel. Según Jones, existe una conexión histórica entre los pueblos indígenas de la antigua América y las poblaciones de Tiro e Israel. Un aspecto notable del trabajo de Jones es la afirmación de que el cristianismo fue introducido en la antigua América por el apóstol Santo Tomás.
Esta afirmación sugiere un vínculo histórico y religioso entre el Viejo Mundo y las culturas indígenas de las Américas. El libro fue publicado por Longman, Brown, Green and Landmans en Londres, Harper and Brothers en Nueva York, Alexander Danker en Berlín y Frédéric Klienksiek en París. El trabajo de Jones refleja la fascinación del siglo XIX por descubrir conexiones y misterios históricos, especialmente aquellos relacionados con civilizaciones antiguas y orígenes religiosos. Thomas Theroux, James Eder y George Jones han propuesto conexiones convincentes entre las tribus perdidas de Israel y los pueblos indígenas de América. Mientras navegamos por Deuteronomio 28 y Levítico 26, estos pasajes bíblicos sirven como una luz guía que ilumina las creencias y la identidad de los afroamericanos. Este análisis comparativo desentraña las capas multifacéticas del pensamiento, ofreciendo una perspectiva matizada sobre las conjeturas históricas y su profundo impacto en la comprensión de las propias raíces. Únase a nosotros para analizar la intrincada interacción entre la historia, la fe y la identidad personal en esta exploración que invita a la reflexión. 1. Teoría de los descendientes de las tribus perdidas. Thomas Thoreau en el año 1650 afirmó que los indios americanos eran descendientes de las 10 tribus perdidas de los antiguos israelitas bíblicos. 193 años después, George Jones en el año 1843 explora la idea de la identidad de los habitantes nativos americanos con el pueblo de Tiro e Israel. 2. Contexto religioso y la introducción del cristianismo. Thoreau en 1650 alineado con el objetivo puritano de convertir a los nativos americanos al cristianismo, considerando los descendientes de los antiguos israelitas. George Jones, en 1843 afirma que el cristianismo fue introducido en la antigua América por el apóstol Santo Tomás, lo que implica un vínculo histórico y religioso entre el Viejo Mundo y las culturas indígenas. 3. Uso de referencias bíblicas. Thoreau en 1650 se refiere al capítulo 26 de Levítico y al capítulo 28 de Deuteronomio dentro de las Sagradas Escrituras. George Jones en 1843 analiza la identidad de los nativos americanos con el pueblo de Tiro e Israel, basándose en conexiones bíblicas. 4. Influencia en la historiografía posterior. Thoreau en 1650 influyó significativamente en la historiografía estadounidense posterior, como se evidencia en la obra de James Eder a finales del siglo XVIII. Jones en 1843 no se especifica en el texto proporcionado, pero dado el contexto histórico, puede haber contribuido a la fascinación actual por descubrir conexiones históricas en América del Sur. 5. Traducción y comunicación. Thoreau en 1650 se comunicó con el misionero puritano John Eliot, quien tradujo la Biblia india de Eliot al idioma indio de Massachusetts. Jones en 1843 no se menciona directamente la traducción o la comunicación, pero el trabajo probablemente implica investigación y comunicación con fuentes históricas. 6. Crítica y refutación. Thoreau en 1650 Sir James L. Strange refutó la tesis de Thoreau en 1651. Jones en 1843 no hay mención explícita de la refutación en el texto proporcionado. 7. Relato de naciones nativas americanas específicas. Thoreau en 1650 no mencionó explícitamente tribus específicas. Sin embargo, Jones en 1843 analiza naciones nativas americanas específicas, incluidas las naciones Catawba, Cherokee, Muscogee, Choctaw y Chickasaw. En general, tanto Thoreau como Jones contribuyen a un discurso histórico, conectando a los pueblos indígenas de América con antiguas narrativas bíblicas, enfatizando los paralelos religiosos, culturales e históricos. Las enseñanzas de Thomas Thoreau, James Eder y George Jones se alinean con las creencias de los israelitas hebreos, específicamente en su perspectiva compartida sobre la identidad de los descendientes de las 12 tribus perdidas. Los israelitas hebreos sostienen que los afroamericanos, los antillanos y los nativos americanos de América del Norte y del Sur, junto con otros dispersos por todo el mundo, representan a los verdaderos judíos bíblicos y a los descendientes de las tribus perdidas, distintos del pueblo judío. Conexiones bíblicas. Thoreau en 1650, Eder en el siglo XVIII y Jones en 1843, exploraron las conexiones históricas entre los pueblos indígenas y las narrativas bíblicas, sugiriendo una comprensión compartida de la identidad de estos grupos. Favor e inspiración divinos reclamados. Los israelitas hebreos afirman que los israelitas, refiriéndose a los negros, los hispanos y los nativos americanos, tienen el favor y la inspiración divinos, una noción que resuena con las enseñanzas de Thoreau, Eder y Jones,
quienes también enfatizaron las conexiones divinas y el significado histórico. Visiones apocalípticas y el fin de los tiempos. Los israelitas hebreos tienen fuertes puntos de vista apocalípticos sobre el fin del mundo, lo que se alinea con las perspectivas históricas de Thorough, Eder y Jones, quienes abordaron el significado religioso e histórico de la antigua América. Identidad racial y étnica. La creencia de los israelitas hebreos de que los israelitas son los llamados negros, hispanos y nativos americanos encuentra resonancia con las teorías históricas propuestas por Thorough, Eder y Jones con respecto a la identidad de los antiguos descendientes de israelitas. Inspiración bíblica y rechazo de la doctrina tradicional de la Trinidad. Los israelitas hebreos consideran el Antiguo, el Nuevo Testamento y los apócrifos como escrituras inspiradas, haciéndose eco de la creencia fundamental en la inspiración bíblica compartida por Thorough, Eder y Jones. Además, el rechazo de la tradicional doctrina de la Trinidad se alinea con las perspectivas teológicas no tradicionales presentadas por estas figuras históricas. Levítico capítulo 26 y Deuteronomio capítulo 28 describen las consecuencias de la obediencia y la desobediencia para los hijos de Israel, detallando bendiciones y maldiciones. Específicamente, profundizaremos en las maldiciones relacionadas con los israelitas que enfrentaron el cautiverio. A medida que procedemos con un desglose y comparación de estos dos capítulos, es importante tener en cuenta que se profetizó que los hijos de Israel dejarían de ser una nación debido a las maldiciones que trajeron sobre sí mismos. Sin embargo, esto no implica un cese de su condición de nación ante el Dios de Israel, más bien, se refiere a su existencia como una nación distinta en la tierra. Esto plantea un desafío: identificar personas en la tierra que no constituyen una nación y reflexionar si podrían ser los descendientes elegidos de Abraham, Isaac y Jacob. Levítico capítulo 26, maldiciones por la desobediencia versículos 16 a 17, derrota y opresión. Esto haré con vosotros, pondré sobre vosotros terror repentino, enfermedad destructiva y fiebre que consumirá los ojos y hará doler el corazón. Y sembraréis vuestra semilla en vano, porque vuestros enemigos la comerán. Versículos 18 a 20, sequía y escasez, y si a pesar de esto no me escucháis, entonces os castigaré 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro poder, y haré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como bronce. Versículos 21 a 26, calamidades crecientes y derrota, describe una serie de castigos crecientes, que llevaron a la dispersión del pueblo entre las naciones. Versículos 27 a 39, cautiverio y opresión, describe las consecuencias de la desobediencia persistente, incluida la destrucción de ciudades, la desolación de la tierra y la dispersión entre las naciones. Versículos 40 a 46, arrepentimiento y restauración, Dios promete misericordia al arrepentirse, expresando la posibilidad del regreso del pueblo y la restauración a la tierra. Deuteronomio capítulo 28, maldiciones por la desobediencia versículos 15 a 19, maldiciones generales, describe maldiciones generales por desobediencia, incluidas maldiciones en la ciudad y en el campo, maldiciones en su canasta y cuenco para amasar. Versículos 20 a 25, derrota y opresión, el Señor enviará sobre ti maldiciones, confusión y frustración en todo lo que emprendas hasta que seas destruido y perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus obras. Versículos 26 a 29, plagas y opresión. Describe varias plagas y opresiones, con énfasis en ser golpeado por la locura, la ceguera y la confusión mental. Versículos 30 a 35, opresión y pérdida de posesiones. Describe la opresión por parte de enemigos que quitarán sus posesiones, y el pueblo será oprimido y saqueado continuamente. Versículos 36 a 37, dispersión y afrenta. Describe al pueblo esparcido entre todos los pueblos, convirtiéndose en horror, proverbio y escarnio entre todos los pueblos a donde el Señor os llevará. Versículos 38 a 44, maldiciones agrícolas y económicas. Describe la pérdida de cultivos, viñedos y ganado, lo que lleva a la pobreza y el hambre. Versículos 45 a 48, maldiciones y servidumbre adicionales. Enfatiza las maldiciones que continúan y culminan cuando el pueblo sirve a sus enemigos porque no sirvieron al Señor con alegría. Versículos 49 a 57, opresión y desolación extranjeras. Describe la invasión de una nación extranjera, trayendo destrucción y desolación. Versículos 58 a 68, aumento de aflicciones y esclavitud. Describe a las personas que experimentaron aflicciones cada vez mayores y, finalmente, fueron llevadas en cautiverio en barcos a una tierra extranjera.
Comparación. Ambos pasajes describen una progresión de maldiciones por la desobediencia, que conducen a la derrota, la opresión y, en última instancia, el cautiverio. Ambos mencionan la dispersión del pueblo entre las naciones como consecuencia de la desobediencia persistente. Deuteronomio 28 proporciona descripciones más detalladas y específicas de varias maldiciones, incluida la pérdida de posesiones, las dificultades agrícolas y económicas, la invasión extranjera y el cautiverio en barcos. ¿Cómo podrían los israelitas hoy identificarse dentro de estas maldiciones? La identificación de grupos modernos como descendientes de los antiguos israelitas basándose en las maldiciones descritas en Levítico 26 y Deuteronomio 28 es una cuestión de interpretación y creencia dentro de ciertos contextos religiosos y culturales. Los campamentos hebreos israelitas que suscriben la idea de que ciertas comunidades, particularmente los afroamericanos, los antillanos y los nativos americanos, son los verdaderos descendientes de las 12 tribus perdidas. Afirman que estas comunidades cumplen las maldiciones descritas en estos capítulos bíblicos. Para quienes sostienen esta creencia, la identificación suele implicar establecer paralelos entre las experiencias históricas de grupos étnicos específicos y las maldiciones descritas en los textos bíblicos. Algunos puntos clave de identificación incluyen: opresión y dispersión históricas. Aquellos que se identifican como israelitas pueden señalar casos históricos de opresión, migraciones forzadas y dispersión como cumplimiento de las maldiciones bíblicas. Esto podría incluir eventos como la trata transatlántica de esclavos, la colonización y las reubicaciones forzadas. Pérdida de identidad y patrimonio cultural. Los defensores de esta perspectiva a menudo destacan la pérdida de herencia cultural, lengua e identidad como consecuencia de acontecimientos históricos. La idea es que los israelitas perderían su distinción entre las naciones. Disparidades económicas y sociales. Los creyentes podrían señalar las dificultades económicas, las desigualdades sociales y la opresión sistémica dentro de estas comunidades como evidencia de las maldiciones descritas en los textos bíblicos. Cautiverio y esclavitud. Las experiencias históricas de la esclavitud, particularmente en las Américas, a menudo se consideran alineadas con el cautiverio mencionado en las maldiciones bíblicas. Discriminación cultural y racias. Los casos de discriminación racias, desigualdad y persecución pueden interpretarse como consistentes con las maldiciones bíblicas, que incluyen ser un horror, un proverbio y un sinónimo entre todos los pueblos. Oh Dios, no guardes silencio. No calles ni te quedes quieto, oh Dios. Porque aquí, tus enemigos se alborotan, los que te odian han levantado la cabeza. ¿Trazan planes astutos contra tu pueblo? Consultan juntos contra tus seres queridos. Dicen, venid, aniquilémoslos como nación. Que no se recuerde más el nombre de Israel. Porque conspiran unánimes, contra ti hacen pacto, las tiendas de Idem y los ismaelitas, Moab y los agaritas, Gebal, Amón y Amalek. Filistea con los habitantes de Tiro, también Asur se ha unido a ellos, son el brazo fuerte de los hijos de Lot. Sí haz con ellos como hiciste con Madián, como con Sísara y Jabín en el río Cisón, que fueron destruidos en Ende, que se convirtieron en estiércol para la tierra. Haz que sus nobles sean como Oureb y Sib. Todos sus príncipes como Sibe y Zalmunna, quienes dijeron, tomemos posesión de los pastos de Dios. Oh Dios mío, hazlos como polvo remolino, como paja arrastrada por el viento. Como el fuego consume el bosque, como la llama prende fuego a las montañas, así los persigas con tu tempestad. Y aterrorízalos con tu huracán. Llena de vergüenza sus rostros, para que busquen tu nombre, oh Señor. Queden avergonzados y consternados para siempre, perezcan en vergüenza, para que sepan que solo tú, cuyo nombre es el Señor, eres el Altísimo sobre toda la tierra. El Salmo 83 es una oración que expresa una súplica a Dios pidiendo ayuda contra los enemigos que están conspirando para dañar al pueblo de Israel. El salmista describe cómo varias naciones se han unido en una conspiración para destruir a Israel por completo. Los enemigos mencionados incluyen a Idem, ismaelitas, Moab, agritas, Gebal, Amón, Amalek, Filistea, Tiro y Asiria.
El salmista recuerda las victorias pasadas y pide a Dios que intervenga de manera similar contra la amenaza actual. La oración concluye con una petición a Dios para que traiga vergüenza y destrucción sobre los enemigos para que puedan reconocer que solo Dios es el Altísimo sobre toda la tierra. En esencia, el Salmo 83 es un clamor por protección y justicia divinas frente a una amenaza unida contra el pueblo de Israel. La trata transatlántica de esclavos fue un fenómeno histórico complejo que involucró a múltiples naciones y los beneficios se distribuyeron entre varias entidades. Si bien es difícil atribuir beneficios únicamente a naciones específicas, varios países europeos, junto con las colonias europeas en América, desempeñaron un papel importante en la trata de esclavos y obtuvieron ganancias económicas de ella. Algunas de las naciones que se beneficiaron incluyen Portugal, como una de las primeras naciones europeas involucradas en la exploración y colonización de África y América. Portugal jugó un papel sustancial en las primeras fases de la trata transatlántica de esclavos. España, las colonias españolas en América, particularmente en regiones como el Caribe y América Central y del Sur, fueron los principales destinos para los esclavos. La mano de obra proporcionada por los esclavos contribuyó a la prosperidad económica de estas colonias. Inglaterra, más tarde Gran Bretaña. La participación británica en la trata transatlántica de esclavos fue extensa, especialmente durante los siglos XVII y XVIII. Los barcos británicos transportaron africanos esclavizados a las colonias británicas en América, contribuyendo al desarrollo económico del Imperio Británico. Francia, las posesiones coloniales francesas en el Caribe, como Haití y Martinica, fueron los principales beneficiarios de la trata transatlántica de esclavos. Las plantaciones de azúcar y café, que requerían mucha mano de obra, fueron cruciales para la economía francesa. Países Bajos, los comerciantes y comerciantes holandeses participaron activamente en la trata de esclavos, y la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales participó en el transporte de personas esclavizadas a sus colonias en América. El Salmo 119 es el capítulo más largo del libro de los Salmos y es conocido por centrarse en el valor y la importancia de la palabra de Dios, a menudo utilizando términos como ley, estatutos y mandamientos. Es una celebración de la Torá, que expresa amor y devoción a las enseñanzas de Dios. La exclusión de ciertas porciones de la Biblia, incluido el Salmo 119, de las versiones de la Biblia utilizadas durante el periodo de la esclavitud, como la llamada Biblia de los esclavos, de hecho se hizo intencionalmente. La Biblia de los esclavos, utilizada específicamente en el Caribe durante los siglos XVIII y XIX, fue editada para eliminar o alterar partes del texto que se consideraban potencialmente subversivas o empoderadoras para los individuos esclavizados. Aquí hay algunas razones por las cuales ciertos pasajes, incluido el Salmo 119, podrían haberse excluido. Énfasis en la libertad. El Salmo 119 enfatiza el valor de la ley de Dios y la libertad que proviene de seguirla. Es posible que se haya considerado que la Deuteronomio 30, 1-10 contiene un poderoso mensaje de esperanza, redención y la posibilidad de restauración mediante el arrepentimiento y la obediencia a Dios. En el contexto de la Biblia de los esclavos, la omisión deliberada de este pasaje podría verse como un movimiento estratégico para controlar la narrativa y suprimir elementos que podrían empoderar a los individuos esclavizados. He aquí un ejemplo de cómo privar a los esclavos de este pasaje podría haber impactado su experiencia religiosa. Supresión de la esperanza y redención. El pasaje habla de la voluntad de Dios de restaurar la fortuna del pueblo, incluso en medio de la dispersión y el exilio. Al excluir este mensaje de esperanza, los propietarios de esclavos pueden haber pretendido apagar el espíritu de los individuos esclavizados, impidiéndoles albergar expectativas de liberación o intervención divina. Limitar el empoderamiento espiritual. Deuteronomio 30, 1-10 enfatiza la importancia de volverse a Dios con todo el corazón y el alma. El pasaje completo podría haber empoderado espiritualmente a los individuos esclavizados, animándolos a buscar una conexión con Dios y fomentando un sentido de agencia personal. Su omisión serviría para sofocar ese empoderamiento. Control sobre la narrativa religiosa. Los propietarios de esclavos buscaron controlar la interpretación de la Biblia para mantener el orden social y justificar la institución de la esclavitud.
Al eliminar selectivamente pasajes que hablaban de libertad, restauración y la misericordia de Dios, pudieron dar forma a una narrativa religiosa que se alineara con su agenda opresiva. La prevención exige justicia divina. El pasaje habla de Dios maldiciendo a los enemigos que perseguían al pueblo. Al omitir esto, los propietarios de esclavos pueden haber pretendido evitar que los individuos esclavizados invocaran la justicia divina y pidieran liberación a su Dios, evitando así posibles desafíos a la estructura social existente. Mantener la obediencia y la sumisión. El pasaje fomenta la obediencia a los mandamientos de Dios. Los propietarios de esclavos, que buscaban la obediencia y la sumisión, podrían haber excluido esta sección para evitar que los esclavos encontraran inspiración en los textos religiosos para resistir sus circunstancias. En resumen, la exclusión de Deuteronomio 30, 1-10 de la Biblia de los esclavos se alinea con una estrategia más amplia de controlar la narrativa religiosa para suprimir elementos de esperanza, empoderamiento y resistencia entre la población esclavizada. Refleja un esfuerzo intencional por moldear las enseñanzas religiosas para servir a los intereses de quienes están en el poder. ¿Cuál es el propósito de Lucifer el diablo con respecto a sustraer textos bíblicos según la Biblia? En la teología cristiana tradicional, Lucifer, a menudo identificado con Satanás o el diablo, es considerado un ángel caído que se rebeló contra Dios. La Biblia no menciona explícitamente que Lucifer reste textos bíblicos, pero hay referencias al diablo involucrado en tácticas engañosas e intentando socavar la palabra de Dios. Aquí hay un par de conceptos bíblicos relevantes. 1. Torcer y distorsionar la palabra de Dios. En el jardín del Edén, Satanás, a menudo identificado con Lucifer, se acercó a Eva y cuestionó el mandato de Dios con respecto al árbol del conocimiento del bien y del mal, Génesis 3, 1. Sus tácticas implicaron distorsionar las palabras de Dios para engañar a Eva. 2. Estrategias engañosas. El Nuevo Testamento habla de Satanás como el padre de la mentira, Juan 8 y 44, y advierte sobre su capacidad para hacerse pasar por un ángel de luz, 2 Corintios 11 y 14. Estas descripciones sugieren una naturaleza astuta y engañosa. 3. Guerra espiritual. La Biblia describe una lucha cósmica entre las fuerzas del bien y del mal, con Satanás intentando frustrar los planes de Dios. Efesios 6 y 12 menciona que los creyentes no luchan contra sangre y carne sino contra fuerzas espirituales del mal. Si bien la Biblia no establece explícitamente que Lucifer sustraiga textos bíblicos, el tema general es que el diablo se opone a la verdad de Dios y busca alejar a la gente de ella. En este contexto, sustraer o distorsionar textos bíblicos podría verse como una representación metafórica de intentos de socavar la autoridad y claridad de la palabra de Dios, desviando a la gente de la verdad. Durante la era de la esclavitud en Estados Unidos, la restricción de la capacidad de los esclavos para leer o escribir jugó un papel importante en el mantenimiento del control y el refuerzo de la institución de la esclavitud. La manipulación de la Biblia, incluida la creación de la llamada Biblia de los esclavos, fue una extensión estratégica de este control. Así es como estos elementos encajan en la narrativa más amplia. Restringir el acceso al conocimiento. Analfabetismo de esclavos. Al prohibir a los esclavos aprender a leer o escribir, los propietarios de esclavos limitaron su acceso a la información y el conocimiento. Esta restricción incluía el acceso a la Biblia, impidiendo que las personas esclavizadas estudiaran e interpretaran las escrituras de forma independiente. Creando la Biblia de los esclavos. Omisión selectiva. La Biblia de los esclavos era una versión de la Biblia editada para eliminar pasajes que pudieran fomentar ideas de liberación, libertad o igualdad. Esta omisión selectiva pretendía dar forma a una narrativa religiosa que justificaba la esclavitud y desalentaba la resistencia. Control a través de la religión. Dar forma a las creencias religiosas. La versión alterada de la Biblia reforzó una teología que enfatizaba la obediencia, la sumisión y la aceptación del status quo. Justificó la relación amo-esclavo y desalentó nociones de igualdad o resistencia inspiradas en ciertos pasajes bíblicos. Borrar y cambiar nombres. Deshumanización. La práctica de borrar o cambiar los nombres de personas esclavizadas los deshumanizó aún más. En términos bíblicos, los nombres tienen un significado significativo y reflejan identidad y propósito.
cambiar de nombre era una forma de despojar a las personas de su identidad, agencia y conexión con su herencia cultural y espiritual. Narrativas bíblicas en Levítico 26 y Deuteronomio 28. Maldiciones y obediencia. Tanto Levítico 26 como Deuteronomio 28 contienen bendiciones y maldiciones relacionadas con la obediencia o desobediencia a los mandamientos de Dios. Los esclavistas podrían haber explotado las maldiciones, enfatizando las dificultades como consecuencia de la desobediencia, para reforzar la noción de que los individuos esclavizados estaban destinados a sufrir. Identidad y opresión. La narrativa bíblica de identidad y opresión en estos pasajes podría tergiversarse para justificar la subyugación de ciertos grupos, alineándose con las interpretaciones distorsionadas utilizadas para racionalizar la esclavitud. En resumen, la restricción de la educación, la creación de una Biblia para esclavos editada selectivamente y la eliminación de nombres contribuyeron a la deshumanización y el control de los individuos esclavizados. Estas prácticas distorsionaron las narrativas bíblicas para reforzar las dinámicas de poder existentes y justificar el opresivo sistema de esclavitud. El argumento de que el sufrimiento histórico y las disparidades actuales que experimentan los descendientes de esclavos en los Estados Unidos están relacionados con las maldiciones de la desobediencia descritas en pasajes bíblicos como Levítico 26 y Deuteronomio 28 es una perspectiva sostenida por algunos grupos religiosos y culturales. He aquí un caso que establece conexiones entre estas disparidades y el concepto de sufrimiento como consecuencia de la desobediencia. Opresión histórica y maldiciones. Las maldiciones descritas en Levítico 26 y Deuteronomio 28 incluyen varias formas de sufrimiento y dificultades como consecuencias de la desobediencia a los mandamientos de Dios. Los defensores de esta perspectiva pueden argumentar que la opresión histórica que enfrentaron los afroamericanos durante la esclavitud y sus secuelas se alinea con las maldiciones descritas en estos pasajes bíblicos. Asimilación cultural forzada. Los descendientes de esclavos a menudo fueron sometidos a una asimilación cultural forzada, adoptando nombres, estilos de vida y dietas europeas. Este proceso podría verse como una forma de sufrimiento resultante de la desobediencia histórica asociada con la esclavitud. Injusticias y malos tratos sistémicos. El maltrato sufrido por los afroamericanos, incluidos acontecimientos como el experimento de Tuskegee, las líneas rojas y la discriminación sistémica, podrían interpretarse a través de la lente de las maldiciones descritas en la Biblia. Los defensores de este punto de vista podrían argumentar que estas injusticias son consecuencias de la desobediencia a los principios divinos. Mala educación y abandono histórico. La mala educación sobre la historia de los antepasados esclavizados, el borrado del patrimonio cultural y la falta de rectificación de los errores históricos pueden verse como parte de un sufrimiento prolongado que se alinea con las consecuencias de la desobediencia descrita en la narrativa bíblica. Brutalidad policial e inacción gubernamental. Los casos de brutalidad policial y la percepción de que el gobierno no ha abordado cuestiones sistémicas podrían interpretarse como manifestaciones continuas, llamado a la verdad y la confianza. El caso enfatiza la importancia de reconocer las verdades históricas, fomentar la transparencia y promover medidas de fomento de la confianza dentro de la sociedad. El diálogo constructivo y los debates abiertos se consideran cruciales para cerrar brechas y crear una comprensión más matizada de la historia y la identidad. Conclusión. Este caso sostiene que los desafíos históricos y la desconfianza que enfrenta la comunidad afroamericana requieren una búsqueda proactiva de la verdad a través de una investigación independiente y un examen crítico de las narrativas e interpretaciones históricas. El llamado a la verdad y la confianza es esencial para crear una sociedad más equitativa e informada, donde se reconozcan y respeten las diversas perspectivas. Casos a favor del cambio sistémico. 1. Opresión histórica. Los afroamericanos han enfrentado opresión histórica, desde la esclavitud y la segregación hasta el racismo sistémico actual. Este legado ha resultado en un miedo, una desconfianza y una desigualdad profundamente arraigados. 2. Injusticias contemporáneas. Los incidentes recientes de personas negras desarmadas asesinadas por la policía subrayan las persistentes disparidades raciales en la aplicación de la ley. La falta de rendición de cuentas exacerba el miedo y el trauma dentro de las comunidades afroamericanas. 3.
Infiltración de grupos de odio. Los informes de infiltración del Ku Klux Klan, KKK, en departamentos de policía, reconocidos por el FBI, suscitan serias preocupaciones. La coexistencia de grupos de odio dentro de las fuerzas del orden perpetúa un ambiente de miedo y desconfianza. 4. Supresión de voces. Figuras históricas como Martin Luther King Jr. y Malcolm X, que abogaron por el cambio por medios pacíficos, fueron silenciadas. Esta supresión de voces influyentes obstruye el progreso y perpetúa el miedo. 5. Falta de empoderamiento. A pesar de los avances logrados en el movimiento por los derechos civiles, las estructuras sistémicas que perpetúan la desigualdad siguen en gran medida intactas. Connecticut. La falta de progreso tangible contribuye a una sensación de falta de poder dentro de las comunidades afroamericanas. 6. Necesidad de conversaciones abiertas. Las conversaciones abiertas son esenciales, pero requieren un compromiso para desmantelar el racismo sistémico y abordar las causas profundas del miedo. Un diálogo significativo debe involucrar a todas las partes interesadas, incluidos el gobierno, las fuerzas del orden y los líderes comunitarios. 7. Educación y concientización. Es crucial promover la educación y la conciencia sobre cuestiones sistémicas, injusticias históricas y las experiencias de los afroamericanos. Un público informado está mejor equipado para abogar por el cambio. 8. Responsabilidad y reforma. Responsabilizar a las autoridades por sus malas conductas, implementar una reforma policial integral y abordar la infiltración de grupos de odio son pasos necesarios para reconstruir la confianza y disipar el miedo. 9. Empoderamiento de la comunidad. Es vital empoderar a las comunidades afroamericanas a través de oportunidades económicas, educación y atención médica. Estas medidas abordan las desigualdades sistémicas que contribuyen al miedo y la privación de derechos. 10. Promoción del cambio. Es necesaria la promoción a todos los niveles para lograr cambios. Los movimientos de base, las iniciativas legales y las reformas políticas son componentes integrales de una estrategia integral para abordar los desafíos sistémicos que enfrentan los afroamericanos. En conclusión, abordar los problemas profundamente arraigados que enfrentan las comunidades afroamericanas requiere un enfoque multifacético. El caso aboga por el cambio sistémico, la rendición de cuentas, el empoderamiento y las conversaciones abiertas para desmantelar las estructuras que perpetúan el miedo y la desigualdad. Las teorías presentadas por Thomas Theroux, James Eder y George Jones, que conectan a las tribus perdidas de Israel con los pueblos indígenas de América, en particular aquellos en poder de los afroamericanos, reúnen narrativas históricas, interpretaciones bíblicas y desafíos contemporáneos. Cuando yuxtaponemos estas teorías con los pasajes de Deuteronomio 28 y Levítico 26, surge una narrativa que tiene profundas implicaciones para la comunidad afroamericana. 1. Contexto histórico. Thomas Theroux, James Eder y George Jones, cada uno a su manera, propusieron teorías que sugerían que los pueblos indígenas de América, en particular los de ascendencia africana, podrían estar conectados con las tribus perdidas de Israel. Estas teorías, arraigadas en observaciones históricas e interpretaciones bíblicas, tenían como objetivo proporcionar un sentido de identidad y herencia a las comunidades marginadas. 2. Fundamentos bíblicos. Deuteronomio 28 y Levítico 26 son pasajes clave que a menudo se citan en apoyo de estas teorías. Describen bendiciones y maldiciones sobre los israelitas basadas en su adherencia a los mandamientos de Dios. Muchos afroamericanos que abrazan estas teorías ven paralelos entre las maldiciones descritas y sus experiencias históricas, incluida la esclavitud y la opresión sistémica. 3. Realidades actuales. Los descendientes de africanos esclavizados en Estados Unidos, influenciados por estas teorías, buscan recuperar una herencia que creen que fue oscurecida intencionalmente durante siglos de esclavitud. La identificación con las tribus perdidas de Israel se convierte en una fuente de conexión espiritual, cultural e histórica, ofreciendo una narrativa que trasciende la dolorosa historia de la esclavitud. 4. Desafíos contemporáneos.
A pesar del empoderamiento espiritual y cultural derivado de estas teorías, los afroamericanos enfrentan desafíos continuos, incluido el racismo sistémico, la desigualdad social y las barreras institucionalizadas. Las promesas de bendiciones contenidas en Deuteronomio 28 y Levítico 26 aún no se han cumplido plenamente para muchos, lo que contribuye a una sensación de falta de poder y un llamado a la justicia. 5. Convocatoria de reconocimiento y equidad. Las teorías e interpretaciones discutidas en este chat reflejan un llamado más amplio al reconocimiento y la equidad. Los afroamericanos, ya sea que suscriban o no estas teorías específicas, buscan el reconocimiento de las injusticias históricas, el cambio sistémico y el cumplimiento de las promesas descritas en los textos bíblicos. 6. Diálogo constructivo. La conversación en torno a las tribus perdidas de Israel en Estados Unidos brinda una oportunidad para un diálogo constructivo. Subraya la importancia de reconocer diversas perspectivas, comprender el trauma histórico y trabajar colectivamente por la justicia, la equidad y la reconciliación. En conclusión, las narrativas entrelazadas de interpretaciones bíblicas, teorías históricas y las experiencias contemporáneas de los afroamericanos reflejan una búsqueda de identidad, justicia y empoderamiento. La conversación, aunque compleja, invita al diálogo abierto y al compromiso de abordar los desafíos sistémicos que persisten en la búsqueda de una sociedad más equitativa e inclusiva. La Biblia del Esclavo, expuesta en la exposición actual del Museo de la Biblia en Washington, D.C., se originó como un libro misionero en 1807, encargado por la Sociedad para la Conversión de Esclavos Negros. Esta organización, dedicada a mejorar las vidas de los africanos esclavizados en la col caribeña británica ONIES, emplearon la Biblia para esclavos para enseñar a leer e introducir el cristianismo a la población esclavizada. A diferencia de las Biblias misioneras estándar, la Biblia de los esclavos excluyó deliberadamente porciones importantes del texto bíblico, como la historia del Éxodo, que podrían alimentar la esperanza de liberación. En cambio, enfatizó secciones que reforzaban el sistema de esclavitud crucial para el Imperio Británico. Titulada La Biblia de los Esclavos, que se conte la historia, desde el viaje del cautiverio hasta la reubicación, seguido de la transición a la esclavitud, luego descendiendo a la indigencia, cayendo en una espiral de ignorancia espiritual, emergiendo a una apariencia de libertad, solo para enfrentar masacres y linchamientos, la era del encarcelamiento masivo y la posterior pérdida de tierra y derechos civiles. Este camino conduce a una lucha continua por la igualdad, fomentando una profunda desconfianza entre los afroamericanos hacia un gobierno que no reconoce ni reconcilia los errores históricos. Este vacío de reconciliación ha allanado el camino para el surgimiento de los israelitas hebreos, quienes, a su vez, promueven el amor y la reconciliación dentro de la comunidad afroamericana. A través de un replanteamiento de las narrativas bíblicas, los israelitas hebreos buscan brindar respuestas a las persistentes calamidades que enfrenta su pueblo, ofreciendo una perspectiva única sobre los desafíos históricos y fomentando un sentido de unidad y comprensión que proviene directamente de la palabra del Dios vivo de Israel. Un sincero agradecimiento por embarcarse en este esclarecedor viaje hacia el tapiz histórico tejido por Thomas Thorogood, James Eder y George Jones. Su curiosidad y compromiso han sacado a la luz una exploración fascinante de historias ocultas, verdades reprimidas y la resiliencia de las comunidades que buscan recuperar sus narrativas. Agradecemos su participación activa y la sed de conocimiento que impulsa conversaciones como estas. La gran cantidad de información descubierta aquí es un testimonio de la curiosidad colectiva de esta comunidad. Ahora, difundamos la sabiduría. Dale me gusta, presiona el botón compartir y deja tus pensamientos en los comentarios. Cuanto más compartimos, más aprendemos juntos. ¿Quién sabe qué historias intrigantes e historias no contadas podríamos desentrañar a continuación? Mantén la curiosidad, mantente comprometido y mantén vivo el diálogo. Y con profundo agradecimiento, te lo agradezco. Este contenido explosivo terminará en 3,2,1.